I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window said, Buen día, cookie crocheteros del mundo. En esta serie que estamos tejiendo de medio punto alto deslizado y sobre diademas, hoy la vamos a tejer con esta forma. Vamos a tejer un redondo yendo y viniendo, es decir, cambiando el sentido de nuestro tejido, de nuestro medio punto alto deslizado. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Nuestro cruce que aprovechamos a hacer en la zona, ¿veis? Ahí sería uno de los cruces y quedaría estupendo. Pero también podemos cruzarlo con mayor pasividad, ¿vale? Es decir, así. Y tendríamos una diadema que pareciera diferente. O podemos cruzarlo con más brusquedad, que sería así, ¿vale? Y tendríamos, espera que lo voy a bajar así. Y tendríamos una diadema con un acabado diferente. Esto es lo bueno que nos ofrece el tejer en redondo con este giro mágico que hacemos, ¿veis? Ahí. Entonces, bueno, pues está muy fácil de tejer, como todas las que estamos haciendo, pero sobre todo lo que me interesa es que se conozcan las diferentes maneras de tejer y el punto cómo nos queda de un lado y de otro, porque realmente la magia del crochet está en todas partes, está en el aire. Dicho esto, si te gusta, sígueme en el resto de redes, compártelo y déjame tu comentario para que... bueno, te dejo por aquí. Por ahí te voy a dejar un enlace en el que vas a poder ver todos los gorros y sombreros que hemos hecho con este punto y ahora en este caso las diademas, ¿vale? Que se van a ir acumulando pues en este espacio, ¿vale? Dicho esto, y además como llega el invierno, pues nos van a venir de miedo para el frío, así que vamos con el tutorial. Vamos a tejer esta diadema con este hilo tan fantástico, grueso, porque la idea es que nos quede grueso, ¿verdad? Que sea gruesita nuestra diadema para el invierno, súper calentita, cálida, abrigada, ¿verdad? Voy a tejer con 8 milímetros. Vamos a necesitar aguja. Vamos a necesitar 1 metro. Vamos a necesitar la aguja lanera para esconder la hebra. Y necesitaremos un marcador, como este, para identificar nuestro principio de vuelta, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a tejer cadenas por la medida, muy flojitas, ¿eh? Siempre flojitas estas cadenas iniciales, ¿vale? ¿Cuántas cadenas vamos a necesitar? El número de cadenas que nos represente nuestro perímetro de cabeza, pero atención, este punto tiende a encoger. Entonces no seamos muy justos a la hora de dar los centímetros, para que tampoco nos apriete la diadema, ¿vale? Es decir, que si tenemos que hacer 50 centímetros, démosle 51, ¿bien? O incluso diría 52 porque se siente que encoge el punto al tejerlo, ¿vale? Entonces vamos a poner aproximadamente unas 50 cadenas que serán como unos 54 centímetros, 55 por ahí, ¿bien? Pero lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a contar. Vamos a ver cuántas vamos a poner, pero flojitas siempre, por favor, mirar. Mirad, ¿veis? ¿Veis que cede muy bien? Eso es lo que hace falta, que ceda muy bien. Porque si nos quedamos ahora aquí pegaditos, la diadema nos va a ser incómoda. Se nos va a apretar como la cabeza y no va a ser nada cómoda, ¿vale? Así que, venga, empezamos. Y atención porque tiene truquito. Truqui, 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 truqui. 50 cadenas, ¿vale? Ahora, primera y última las vamos a unir.
Vamos a poner esto bien derechito y las vamos a unir. Bien. Y vamos a empezar a tejer nuestras vueltas. Empezamos, ¿vale? Una cadenita y empezamos a tejer nuestras vueltas. Voy a empezar tomando esas dos primeras hebras y seguidito voy a pasar una y voy a pasar otra. Bien. Voy a volver a hacer el punto. Paso la hebra por mi ganchillo y ahora voy a la siguiente cadena, tejo, saco, tengo 3, pero esta tercera que acaba de entrar, hago hueco, hago espacio para que pueda salir y deslizo por las 2. De nuevo, hebra, siguiente cadena, repito, atravieso la cadeneta, saco, tengo 3 hebras en mi ganchillo y esta última que ha llegado la voy a deslizar por una y por otra. Bien, este es el único truco de la diadema. Vamos allá. Bueno, en este caso hay alguno más, pero vamos a verlos poco a poco. Seguimos entonces. Ahí tenemos el punto y lo deslizamos por ahí. Bien. Y seguimos tejiendo el otro ahí, lo mismo. Vamos allá, otra vez. Vamos allá. Todo el tiempo vamos a tejer de la misma manera estas primeras 50 cadenetas. ¿Vale? Pues venga. Seguimos tejiendo todo el tiempo. A ver, ya he terminado mi primera vuelta. Vamos a ver esa primera vuelta. Aquí está la vuelta. La cadenita, claro, se nos viene, ¿vale? Por el tipo de punto que es. Ahí está, mirad, ahí está, perfecto. Ahí se ve muy bien la cadenita. La voy a ir sacando para que se vea muy bien, porque lo que tengo que hacer ahora es agarrar esa cadena. Entonces, mejor que se vea, ¿verdad? Por el tipo de punto se nos viene la cadenita, ¿vale? Ahí está. Bien. Ahí está. Mira, ahí está, ¿ves? ¿Habéis visto? No os preocupéis, habéis visto cómo el punto como que se esconde por el punto que es, como si no sé, que se quisiera esconder. Pero bueno, lo sacamos y ya está. No te escondas, cobarde. ¿Vale? Ahí está. Tenemos nuestra primera vuelta terminada. Bien. No voy a unirme para cerrar la vuelta. No me voy a unir para cerrar la vuelta. Voy a girar el tejido y voy a trabajar, voy a estar tejiendo toda esta fila de cadena, ¿vale? Mi vuelta va así, pero yo voy a girar y voy a seguir tejiendo, quitamos esto de aquí, voy a seguir tejiendo, bien, sobre esa cadena que nos aflora ahí, esa hebra que nos queda de la cadena, de la cadeneta, de las cadenetas iniciales. Entonces, voy a tejer sobre todos esos puntos que nos quedan ahí, sobre todas esas hebritas que tenemos ahí, dispares, voy a tejer toda la vuelta y cerraré cuando llegue al final de esta segunda vez que paso por ahí. ¿Veis? Entonces, atención porque se cierra el punto, ¿vale? Hay que intentar abrirlo. ¿Veis? Que se nos quede abiertito. Ahí está las cadenitas que yo tengo, sobre las que tengo que ir poniendo mi ganchillo para tejer el punto. ¿Veis? De tal manera que al girarlo, bien, al girarlo, yo ya tengo hecho un cruce en mi tejido. Y eso es lo genial de esta diadema, que no vamos a tener que coser. No vamos a coser, ¿vale? Y eso es fundamental, eso es mágico, eso es fantástico. Bien, entonces vamos allá. Con esto, ahí seguimos, ahí tejemos, ahí vamos. Bien, toda la vuelta, ¿vale? La tejemos sobre esa cadenita, sobre esa hebrita que se nos ha quedado libre, ¿vale? Ahí tenemos. Pues ahí tejemos toda la vuelta y nos encontramos.
otra vez esas 50 cadenitas porque estamos todavía en la vuelta 1 tejiendo las 50 cadenitas sobre la hebra que no hemos enganchado al principio, ¿verdad? Pues nada, lo importante que vayamos viendo dónde está, porque sí que es verdad que el punto a veces resulta un poco complicado porque el punto tiende a encogerse, pero lo podemos sacar, ¿veis? Lo sacamos y ahí está nuestra hebrita. Después ya no nos va a pasar más, ¿verdad? Venga, pues vamos allá entonces con este tejido. Bien, ahora sí, después de dar esta segunda vuelta, cierro con la hebra trasera mi vuelta. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Mirar qué ocurre. Está girado el tejido. ¿Lo veis? Que está girado el tejido. Tengo un cruce. ¿Por qué? Porque he hecho esa vuelta doble enganchando las cadenas de los dos lados. Importante, ¿veis? ¿Qué va a pasar ahora? Que todas nuestras vueltas se van a tejer por arriba y por abajo. Se van a tejer dos veces. La primera vuelta hemos pasado por arriba y por abajo. La segunda vuelta pasamos por arriba y por abajo para llegar a cerrar. Vamos a hacer la segunda vuelta y lo vais a ver perfectamente. Una cadenita y doy la vuelta. El punto que nos ofrece una trenza por aquí y una trenza por aquí. Hay dos trenzas, ¿cierto? Bueno, pues yo siempre voy a ir enganchando la hebra más lejos de mí que me encuentre. La hebra más lejana, esta. La más lejana, siempre. Y voy a ir tejiendo puntos medios altos deslizados, igual que he tejido en la primera vuelta. A ver, ¿he enganchado bien? Sí. Entonces, ponemos la hebra en nuestro ganchillo, ¿vale? Y el primer punto que nos encontramos lo empezamos a tejer. Ahí. Y tejemos. Hebra y el primer punto lo tejemos. Punto deslizado. Lo tejemos. De nuevo. Todo el tiempo. ¿Vale? Todo el tiempo. Igual, el medio punto alto deslizado siempre que tomando, solo que tomando esa hebra trasera. No enganchamos el punto completo, sino enganchamos solo ahí. ¿Vale? Solo esa hebra de atrás. ¿Comprendido? ¿Sí? Vale, pues vamos allá con esta hebra. Ahí está. Voy a tejer la primera parte de la vuelta y nos encontramos. On the floor at the great divide, where my sheets soak in and my Susan's out. ¿Habéis visto? And I cry Pero lo voy a deshacer, ya vais a ver. Lo vais a ver porque es más fácil. ¿Habéis visto que yo he empezado mi segunda vuelta? He tejido, mirad lo que hace. He tejido y de estar abajo se queda arriba. ¿Me habéis visto? Importante, ¿habéis visto? Empiezo aquí mi vuelta. Empieza y estoy arriba. Yo tengo que seguir tejiendo para que se lleguen a juntar, porque por eso tiene el giro. Entonces yo tengo que seguir tejiendo, ¿vale? Toda la vuelta, tengo que seguir tejiendo. Tengo que pasar dos veces por la parte de arriba y por la parte de abajo del tejido. Cada vuelta se compone a su vez de dos vueltas. ¿Esto se entiende? Cookie crocheteras del mundo, ¿se entiende? Estoy segura que sí, pero si alguien tiene dudas, pues aparte que le voy a dejar por aquí arriba todos los tutoriales o la lista de reproducción de todos los tutoriales que hemos tejido con este punto y sus distintas opciones, ¿vale? Porque al final de la temporada yo tejí un montón de gorros con este punto fantástico. Y ahora todas estas diademas con este punto fantástico en sus distintas variantes. Por tanto, me parece
fantástico que podamos, de alguna manera, pues verlo, ¿no? Trabajar con ello, tejerlo y conocerlo. Bien, entonces nada, pues seguimos tejiendo. Se va a ir teniendo que ir dando la vuelta, ¿veis? Voy a tener que ir dando la vuelta para poder seguir tejiendo todo el tiempo. Mirar lo mágico del crochet. He seguido y ahora ya sí. Se me cierra la vuelta. Mirar esto. Tejo el punto. Voy a ir tejiendo todos los que me encuentro. Pero es que de pronto se me acaba. O sea, ya tengo que cerrar mi vuelta. ¿Veis? Porque aquí ya tengo mi último punto. O mi primer punto, mejor dicho. Así que ahí voy y cierro mi vuelta. Una cadenita. Doy vuelta y arranco mi nuevo punto. Mi nueva vuelta, mi tercera vuelta. No es mi segunda, es mi tercera vuelta. No es mi cuarta vuelta, no, es la tercera. Aunque he pasado 2 veces, ¿veis? Pero mirar, está girado. Tengo un giro que es inevitable, siempre va a estar girada. ¿Por qué? Porque por mucho que yo quiera hacer algo, no voy a poder deshacerme de esto. Está girado, punto. Ya lo he girado al principio. ¿Comprendido? Por eso, ahí, ahora yo solo tengo que seguir haciendo vueltas, todo lo grande que lo quiera. ¿Vale? Una cadenita, doy vuelta al tejido y sigo enganchándome en ese primer punto que me encuentro y tejo ese medio punto alto deslizado. ¿Vale? Y sigo tejiendo toda la vuelta así. ¿Vale? Sigo tejiendo toda la vuelta y todas las vueltas con ese medio punto alto deslizado hasta que quiera parar. Bien, pues nada, vamos a hacerlo y nos encontramos. ¿Vale? Tejemos todas las vueltas y nos encontramos. Otra diadema, otra vincha, cintillo terminada. En esta ocasión, ¿cómo estamos tejiendo? Desde el medio, vuelta por aquí y vuelta para acá con punto medio alto de deslizado, tejido a crochet con 8 milímetros y yendo y viniendo. Hay fin de vuelta, fin y principio de vuelta, ¿vale? Entonces, después de hacer bueno, a ver cuánto nos mide ahora que lo pienso. Esto ya tiene, a ver, 14 centímetros y un pelín más, 14 y medio diría yo. Tenemos una buena diadema. ¿Qué ocurre? Que en esta, respecto de esta otra, bien, no tenemos que coser. Si os fijáis, el punto realmente es muy parecido porque es el mismo, porque derecho y revés en este punto es el mismo. Por aquí tenemos derecho, por aquí tenemos revés o al revés, ¿vale? Desde la mitad para un lado es derecho y para el otro lado es revés, por la forma en la que estamos tejiendo. ¿Qué ocurre? Que aquí no tenemos ya que hacer nada más, voy a apartar esta, no tenemos ya nada más que esconder esta hebra. Por tanto, voy a hacer una cadenita al aire, ¿vale? Voy a esconder esta hebra en un momentito y vamos a ver el acabado perfecto que tenemos. Este es el acabado de nuestra diadema, ¿vale? De nuestra diadema vincha o cintillo que solo tenemos que esconder la hebra, no hemos de hacer ni principio ni final, ¿vale? Está escondida y justo aquí es donde nosotros vamos a doblar para que el acabado de las vueltas, que se nos ve un poquito, no se nos vea nada. Bien, ahí tenemos la diadema terminada. Y lo que os decía, son múltiples las posibilidades a la hora de doblar esta diadema. ¿Veis? Aquí tenemos un acabado, un giro que nos va a ofrecer
habéis visto las fotos, las distintas posibilidades que tiene. Lo bueno que tiene este doblez es que nosotros podemos jugar a doblar así a la hora de ponernos nuestra diadema, doblar así a la hora de ponernos nuestra diadema. Vamos a poder jugar. Y esto es lo bueno o lo positivo de tejer de esta manera. ¿Bien? Esto sí que quiero resaltarlo, que según cómo tejamos, esta diadema nos ofrece más posibilidades que este acabadito. Porque este es así y punto. Pero en cambio, este nos va a dar la posibilidad de jugar, aun siendo, si os fijáis, el mismo punto. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos aprendido muchas cosas más. Esta es la diadema que tengo para hoy, ¿vale? La idea de tejer la diademita hoy. Y cualquier cosa que queráis podéis dejarme vuestro comentario para que podamos ir solucionando o viendo vuestras necesidades o apetencias para los siguientes tutoriales. ¿Veis? Ahí está. Distintas formas de acabar esta diadema. Es lo buenísimo que tiene. ¿Vale? Bueno, pues si te ha gustado cómo está tejida, deditos arriba, me regalas un like y nos vemos en el próximo vídeo. Déjame tu comentario y compártelo. ¿Vale? Nos vemos. Chao. Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light breaks out,